¿Por qué ser músico y no otra profesión? Ay, porque esas cosas no las eliges tú, te eligen un poco. Llegáis al mercado musical con este primer álbum. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de producción? ¿Ha sido diferente al EP que sacasteis anteriormente? Sí, mucho, porque el EP fue una cosa que hicimos bastante del tirón y fue autoproducido solo. Y con este LP, pues ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entre el EP y el largo ahora. Y eso se debe a muchas cosas, de un poco como que el grupo se ha tenido que consolidar un poco más. Y hemos grabado el disco por tandas, que no es lo habitual. Lo habitual es grabarlo del tirón, porque también es más barato hacerlo así. Y también lo que yo creo que marca una gran diferencia es que para este disco quisimos trabajar con más gente, con productores, vamos. Y, y creo que es un ejercicio realmente importante para un grupo hacer eso, que está siempre acostumbrado a autoproducir todo, porque un productor pues te saca un poco de tu zona de confort a la hora de vestir los temas, ¿no? Y te llevan a territorios que normalmente igual no irías. Y entonces con ese tipo de sinergia, ¿no?, creativa, salen cosas que no te esperas y que son bastante guays. Y para ello pues reclutamos a Manuel Cabezalí y a Xavi Bautista, y hacen 2 temas cada uno en el disco, aparte de los otros que producimos nosotros, y creo que eso le da a este disco una riqueza digamos, de texturas distintas. Los temas son muy distintos entre ellos por eso mismo. ¿Y quién de vosotros tiene esa locura de tomar la decisión un día y decir vamos a montar una banda, en lugar a lo mejor de dedicaros a la música en solitario? Pues tiene que ver un poco con lo que acababa de decir, de la sinergia creativa. Cuando te encuentras con alguien, en mi caso fue con Mervyn McManus, que es muy buen amigo mío, y arrancamos el proyecto juntos. Pues teníamos pues inquietudes muy similares, gustos musicales muy similares. Y de alguna forma pues arrancamos el proyecto pues porque fue una cosa divertida compartirla y hacerla entre dos personas. Entonces yo creo que eso es lo bonito de un grupo, porque tienes esa especie de ping pong entre personas, y eso abre pues las puertas a muchas cosas creativas. Si empiezas de entrada una propuesta solitaria, pues bueno, creo que es mejor hacer lo coral primero y luego después, a lo mejor ya cuando tengas un poco más de tablas y de idea de cómo hacer las cosas, pues igual puedes hacer algunas cosas en solitario, pero creo que la experiencia de grupo es fundamental, y creo que si ves cualquier artista que ha triunfado como solista, casi siempre ha venido de un grupo antes. Este álbum tiene una estética y un título un tanto bélico. ¿Por alguna razón en especial o porque surgió? Bueno, tiene su razón. Bueno, por un lado, hace 2 años fue el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y entonces había muchas cosas que estaban saliendo en los medios, tanto documentales, libros, etcétera. Y siempre me había llamado un poco la atención la estética de la Primera Guerra Mundial. Creo que era muy interesante, ¿no? A nivel de pósters de propaganda. Y las tipografías y todo me parecía muy interesante visualmente. Y también pues la frase de Forlorn Hope quiere decir literalmente algo como la esperanza abandonada o la leve esperanza. Y eso se refiere a un pelotón de soldados, una avanzadilla que se prestaban voluntarios para una misión casi suicida. Entonces este disco un poco representa ese afán, ¿no?, de misión y de reto que tenemos para realmente demostrar que poner nuestra propuesta en escena y demostrar un poco de qué va el proyecto. Y entonces pues sí, va un poco, interrelacionado la estética bélica
en el sentido de que tenemos un poco de afán de misión ahí. También de saltar de las trincheras un poco y atacar por campo abierto y demostrar que este proyecto es algo que merece la pena escuchar. ¿Cuáles crees que han sido vuestras influencias musicales básicas para la producción de este álbum? Si es que las habéis tenido. Sí, muchísimas. Pues somos muy fans, primeramente, pues como de los Beatles, de Radiohead, también mucho, nos vamos por ahí bastante. Hay algunos temas, por ejemplo, el single que se llama Proof of Life, ese single va pues más por unas vertientes más ochenteras, de New Order, de The Cure, por ahí va la cosa, porque queríamos un poco intentar algo por ahí. Hay otros temas que realmente pues van hacia sonidos un poco más noventeros, otros más actuales, otros más retros. Pero bueno, yo creo que nos nutrimos un poco de todas esas cosas para hacer una amalgama de producción que evoca pues a muchas épocas. ¿Cómo gestionáis la composición? ¿Tenéis roles identificados de tú la parte de la letra, tú la parte de la música? ¿Es algo que hacéis en grupo? Bueno, en este caso no, porque yo compongo todo. Entonces, normalmente pues se compone una canción y luego pues se hace una maqueta y sobre esa maqueta se puede arreglar más o menos, ¿no? Y en los arreglos pues ahí pues lo hacemos un poco entre todos. Normalmente a veces yo pues tiendo a arreglar las cosas bastante, ¿no? Y a veces pues cuando entras en el estudio con un tema muy arreglado, te cierras un poco a cosas que pueden surgir a la hora de grabar. Porque normalmente en un estudio es muy caro estar ahí experimentando, tienes que ir un poco a una cosa fija, porque si no se termina el tiempo y no has terminado lo que tienes que hacer. Entonces, trabajando con Manuel y con Charlie, fue una experiencia muy guay poder abrir esos arreglos, pues expandirlos o cambiarlos y llevarlo pues a lo que decía antes, a otro territorio que normalmente no estaría ahí. Entonces yo creo que eso se aprecia en el disco. ¿Cuánto de reto personal hay dentro de este álbum? Todo. Esto es un retazo, porque hemos tardado mucho tiempo en hacerlo y hemos invertido muchísimo. Tanto económicamente como emocionalmente y realmente es un reto muy grande ahora pues poder demostrar lo que vale el proyecto y esperar que os guste, y de momento pues creo que está teniendo pues una recepción bastante buena y esperemos que eso vaya más y la idea pues es poder tener algo de continuidad y hacer un segundo disco, un tercero, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto de riesgo hay cuando lo que uno ofrece no es lo que venden las radiofórmulas? Bueno, yo creo que hay que ser fiel un poco a lo que quieres demostrar, tu propuesta, digamos, interna. Eso tiene que ser una máxima de siempre guiarte por eso. Pero también creo que es importante hacer música que no sea absolutamente ensimismada tampoco, porque es importante conectar con el oyente. Y cada vez veo más que a veces hay algún tema del disco que me han dicho, oye, pues este tema me relaciono perfectamente, o sea, que les significa algo personal, porque evoca algo de su propia vida dentro de la letra. Y para mí eso es lo más bonito, porque ya es como el tema ya no es tuyo, es de todos. Entonces creo que hay que tener ese punto de ser fiel a tu creatividad propia y tu arte, pero también intentar conectar. Eso es muy importante. Si haces memoria a todos los temas que has ido componiendo a lo largo del EP, de este álbum, ¿a qué recuerdo de infancia aún le debes una canción? ¿A una canción en particular dices? No, ¿a qué recuerdo en sí crees que le debes una canción? Pues el recuerdo pues de coger la guitarra de mi padre y pues intentar sacarle sonidos, ¿no? Y
y cositas. Yo me acuerdo de pequeño hacía eso y no tenía ni idea de acordes ni de nada de eso, pero experimentando y trasteando un poco, pues es lo que realmente abrió la puerta a querer aprender a tocar la guitarra, etcétera, y abrir esa puerta, ¿no? a donde estoy ahora, vamos. Viviendo en la actualidad, ¿cómo está el mercado de la música? ¿Cuántas veces os han llamado loco por seguir luchando por un sueño? ¿Y cuántas veces valientes? Yo conozco muy poca gente que sea músico de forma profesional. Siempre hay que mirarlo, yo creo que como un hobby profesional, intentar ir a más y luego, pues, si tienes suerte, poder dedicarte a ello. Pero locura, bueno, sí, estamos viviendo una época muy, muy mala para la música, en el sentido de hacerlo como profesión. Porque antes era, pues, la gente compraba discos y ahora las discográficas están desapareciendo. Entonces, para hacer un disco necesitas realmente autofinanciarlo sí o sí, o hacer un crowdfunding, este tipo de cosas. Entonces es muy cuesta arriba. Entonces sí, te dicen que es una locura, o a veces te dicen, mira, es que, bueno, te lo pintan muy negro todo, pero al final tienes que como bajar el volumen, ¿no?, de la negatividad y seguir de pleno con algo en lo que tú crees, y es como un poco el motor que te empuja hacia adelante. Hacerle caso a eso e intentar hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo. El próximo 28 de abril presentáis el álbum en directo. ¿Cuánta responsabilidad sentís a la hora de plantear vuestro nuevo proyecto delante del público? Con lo que decía antes de las ventas de discos y todo eso, ahora pues el directo lo es todo. Entonces hay que tener un directo impecable y realmente hacer el disco, vamos, niquelado en directo, con todos los detalles, y yo creo que eso es importantísimo. Yo, de hecho, grupos que a veces vas a los conciertos y ves que están un poco a medio gas con lo que hay en el disco y lo que ves en directo, o que lo cambian demasiado. Yo creo que yo soy de la escuela un poco clásica de el directo tiene que ser como el disco, ¿no? Pero en directo, claro. Entonces yo creo que es una responsabilidad enorme poder hacer eso muy bien, y es una cosa que tenemos consciente y estamos trabajando duro para que sea así. Y en el concierto también vamos a contar con Charlie Bautista, Manuel Cabezalí y pues muchos otros colaboradores del disco van a estar ahí aportando. Entonces por eso yo creo que va a ser un concierto especial en ese sentido. ¿Cómo te gustaría que saliese el público? ¿Cómo saliese? ¿Cómo te gustaría que saliese el público después de vuestro concierto? ¿Con qué sensación? Tarareando. ¿Se dice así? Sí. Tarareando. Tarareando. Sí, pues me gustaría que el público saliera tarareando a uno de los temas, ¿no? Y más que nada, pues con la sensación de... Más que nada yo creo que lo importante en un directo es como ver un poco y emocionar al público. Y si en algún momento dado de alguna canción sienten algo, esa reacción química que sientes aquí, o no sé, aquí en el estómago, si sienten algo de eso en algún momento dado del concierto, yo creo que lo hemos hecho bien. Personalmente, para ti, ¿qué significa la palabra música? Cuando escuchas música, ¿qué es lo primero que sientes? Oxígeno. No sé, es como... que alguien diga que no le gusta la música es como decir que no le gusta el oxígeno. Es una cosa tan vital, ¿no? En todos los momentos, yo creo que de la vida, la música juega un papel imprescindible, tanto para lo que es celebración, cosas que son tristes. Hay momentos, digamos, de música para todo. Yo creo que y se dice mucho eso de la banda sonora de tu vida y tal, pues,
Es un poco cliché decir eso, pero en ese sentido estoy de acuerdo de que la música es un poco lo que nos da, lo que realmente nos acompaña y acentúa esos momentos buenos y malos también en la vida. Y es como un poco la... No sé, esa respuesta es una mierda. No, está bien. Está bien. Está bien. A ver, no sé. Sigue, paso. Cuando hemos hablado en diferentes entrevistas con el resto Es que estoy un poco espeso hoy. No te preocupes. No, es que estoy con un paracetamol aquí que me tiene... Cuando hemos hablado con otros artistas, la mayoría de ellos siempre nos dicen que la música es el instrumento de comunicación que aún nos sigue diciendo que no existen las fronteras. ¿Crees que es así? ¿Que con la música nos damos cuenta que las fronteras son casi un invento, que nos dicen que existe pero que no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también yo creo que siempre hay un debate entre qué es más importante, la letra o la música. Y yo creo que tiene que ser pues un matrimonio casi perfecto, ¿no? Para que sea realmente una cosa que te sobrecogedora. Pero con eso dicho, yo también he escuchado algunos grupos, yo qué sé, en Japón o de otros países que no tengo ni idea de lo que están diciendo, pero hay una progresión de acordes, una melodía que te sobrecoge, y también pues la música clásica no tiene letra, pero te puede conmover igual y te puede enganchar de la misma forma. Entonces, yo creo que absolutamente es un lenguaje universal, y incluso si están contando en un idioma que a priori no conoces, todavía te puede hacer sentir cosas maravillosas. Pues muchísimas gracias por estos minutos y toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el 28 de abril en la Boat en Madrid.